Hoy nos sumergimos en algo que, usamos cada segundo, pero que a menudo damos por sentado. Nuestro cerebro. Las fuentes que manejamos hoy lo llaman nuestro wetware. Wetware, sí. No es software, no es hardware, es, húmedo. Exacto. La idea central es que podemos entender mejor cómo funciona, casi como si fuera un sistema operativo. Y quizá, optimizarlo un poco. Esa es la clave, entenderlo para poder, trabajar mejor con él. Tenemos extractos de un libro que parece fascinante, Pragmatic Thinking and Learning. Va justo de eso, de cómo pensamos y aprendemos. Nuestro objetivo hoy es, sacar las ideas clave sobre cómo nuestra mente aprende, identificar algunos de esos errores típicos de pensamiento, que todos cometemos, vaya. Sí, los famosos sesgos. Exacto. Y lo más importante, encontrar estrategias prácticas para aprender mejor, para superar bloqueos mentales. Piensen en esto como una guía rápida, ¿no? Para entender nuestros procesos cognitivos, con ideas que podamos aplicar y, alguna sorpresa seguro que encontramos. Cuadernos de Seguro que sí. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Como decía John Muir, cuando intentamos aislar cualquier cosa, la encontramos conectada a todo lo demás. El contexto es clave. Y de eso va mucho esto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y es curioso, ¿sabes? Cómo estas ideas sobre aprender, sobre pensar, aparecen en sitios muy distintos. No es solo cosa de psicólogos o de ciencia cognitiva. Lo ves en cómo se entrena a pilotos, a enfermeras, a programadores. Vaya. Incluso en prácticas como el yoga o la meditación. Y cuando algo aparece en tantos campos, pues suele ser porque toca algo fundamental, algo sobre cómo funcionamos de verdad. Bien, pues vamos a meternos en materia. Una idea muy potente que sacan las fuentes es ese viaje que hacemos al aprender algo, de ser novatos totales a ser expertos. Usan el modelo Dreyfus como referencia. Y me gusta la idea de que no es algo fijo, no somos expertos o novatos en general. Claro. Depende de la habilidad. Puedes ser un crack conduciendo y un desastre cocinando, ¿no? Exacto. Es un espectro. Y para cada habilidad estás en un punto diferente. El modelo Dreyfus describe 5 etapas, pero lo interesante es ver las diferencias entre los extremos. Los novatos, por ejemplo. Necesitan, desesperadamente reglas. Reglas claras, fijas, sin ambigüedad. Como una receta de cocina, paso a paso. Ajá. Piensa en un operador de call center con un guión. O en cómo muchos nos enfrentamos a la declaración de la renta. Sí. Sigues las instrucciones al pie de la letra. ¿Y si pasa algo inesperado? Te bloqueas. Porque no tienes experiencia para interpretar qué pasa. Entiendo. ¿Y en el otro lado? El experto, ¿cómo funciona? El experto es otro mundo. Funciona sobre todo con intuición, con reconocimiento de patrones complejos, siempre dentro de un contexto. Toman decisiones basadas en muchísima experiencia acumulada. Y a menudo ni siquiera pueden explicar bien por qué. ¿Ah, sí? Sí, es el típico médico veterano que ve a un paciente y dice, aquí algo no va bien. Capta señales sutiles, a veces sin poder verbalizarlas. O esa anécdota que cuentan de una audición de organistas. La experta tocaba algo dificilísimo sonriendo, charlando, como si nada. La otra, empapada en sudor. Vaya diferencia. La experta funciona desde una intuición muy profunda. Es otro nivel. Esa transición, ¿no? De depender de reglas a confiar en la intuición, suena que ahí está la clave del aprendizaje de verdad. ¿Qué implica eso en la práctica? ¿En el trabajo o al aprender algo nuevo? Implica muchísimo. Primero, que no puedes tratar a todo el mundo igual. Si a un experto le obligas a seguir reglas de novato, Mal asunto, ¿no? es contraproducente. Cuentan un estudio con pilotos expertos. Les hicieron seguir checklists que ellos mismos habían creado. ¿Y su rendimiento empeoró? No me digas. Su intuición era más rápida y eficaz. Y al revés, claro. A un novato no puedes soltarlo sin más, sin guía. Necesita esa estructura al principio. Entonces, ¿cómo se pasa de novato a experto? No será solo cuestión de tiempo, ¿verdad? No. No basta con echarle años. Es la calidad de la práctica. Aquí entra lo que llaman práctica deliberada. Práctica deliberada. Sí, Anders Ericsson habló mucho de esto. Según las fuentes, necesitas 4 cosas. Una tarea concreta, bien definida. Un nivel de dificultad justo.
que te esfuerce, pero que sea posible. Vale. Recibir feedback informativo, saber qué haces bien y qué mal. Y por último, oportunidades para repetir y corregir. Es un esfuerzo consciente, ¿sabes? No repetir como un loro. Tiene todo el sentido. Y antes mencionaste el contexto. Siempre. El contexto es vital. Citan a Steinbeck. Comparaba un pez en formol con un pez vivo en el mar. Ajá. El pez de laboratorio está fuera de contexto. Es una versión simple, distorsionada. Intentar ser objetivo quitando el contexto a veces te lleva a errores. La realidad es compleja, está todo conectado. Muy, muy interesante. Y hablando de formas de pensar, de intuición, las fuentes usan una metáfora muy visual. El cerebro con dos modos. Sí, el modo L y el modo R. El modo L, el lógico, analítico, verbal, el que asociamos con pensar en serio, ¿no? Eso es, secuencial, paso a paso. Y luego el modo R, intuitivo, holístico, visual, no tan racional, paralelo, más creativo quizá. Le damos más importancia al L. Sin duda, nuestra cultura, sobre todo la occidental, valora muchísimo el análisis, los datos, la lógica lineal, pero el modo R es fundamental. Y no solo para artistas, ¿eh? Es la fuente de la creatividad, sí, pero también de resolver problemas complejos, de esos que no tienen un camino obvio. Es lo que te permite ver el cuadro completo, el bosque, no solo los árboles. Claro. Y si lo piensas, conecta con lo de Dreyfus, esa intuición del experto, ese reconocer patrones, es pura función del modo R. Además, es la base de la síntesis, de construir cosas para entenderlas, no solo de analizarlas. Vale, si el modo R es tan importante pero a menudo lo usamos poco, ¿cómo podemos activarlo más? Las fuentes dan ideas prácticas, ¿no? Efectivamente, una forma es meter más los sentidos, la acción física. Algo tan simple como, no sé, juguetear con un boli mientras piensas. ¿En serio? Sí. O usar bloques de construcción para visualizar algo. O dibujar diagramas, mapas mentales. Aunque dibujes fatal, el acto físico de dibujar, dicen, te ayuda a ver diferente. Conecta con lo espacial, lo visual del modo R. También hablan de role-playing. Cuentan de una consultora, Johanna Rothman, que hizo que un equipo representara las partes de un sistema. Se movían, interactuaban, para entender las dinámicas. ¡Qué bueno! Eso del role-playing suena potente. ¿Algo más? Hablan mucho de metáforas. Las metáforas son una herramienta brutal del modo R. Te permiten conectar ideas que no parecen tener nada que ver. Arthur Koestler lo llamó disociación. Una buena metáfora te ayuda a entender algo nuevo usando algo que ya conoces. Como lo de Shakespeare, Julieta es el sol. Exacto. No es literal, pero ¡pum! Te evoca un montón de cosas. Luz, calor, centro. En tecnología, Kent Beck dice que pensar con metáforas es clave para diseñar bien. Incluso el humor, muchas veces, se basa en eso, en metáforas inesperadas. Te hacen ver las cosas de otra forma. Y supongo que hay que estar listos para pillar esas ideas que surgen del modo R, que a veces vienen cuando menos te lo esperas, ¿no? Totalmente. El modo R trabaja como en segundo plano, y de repente, ¡zas!, te suelta una idea mientras te duchas o paseas. Sí, eso pasa. Por eso es tan útil tener siempre algo para apuntar, una libreta, el móvil, notas de voz. Mencionan incluso el Pocket Mode, que es un truco para doblar un folio y hacer un cuadernillo. Ah, mira. La cosa es capturar la chispa antes de que se vaya. Como dice el texto, todos tenemos buenas ideas. El problema es que si no las apuntas, se pierden. Y eso conecta con lo de pasear, desconectar un poco. Exacto. La anécdota clásica es la de Poincaré, el matemático. Tuvo una revelación sobre funciones complejas justo al subir a un autobús. Vaya momento. Necesitamos esos ratos de no pensar activamente en el problema, para que el modo R haga sus conexiones por debajo. Salir a andar, cambiar de aires, dejar que las ideas marinen. Es fundamental. Entendido. Pero, a ver, no se trata de olvidarnos del modo L, ¿no? Se necesitan los dos. Por supuesto. El flujo ideal, dicen, suele ser empezando explorando con el modo R. Intuición, generar ideas sin juzgar, dejar volar la imaginación. Y luego, aplicar el rigor del modo L. Analizar, validar, refinar, convertir esas ideas en algo útil. Como el dicho ese de escribe borracho, edita sobrio. Esa es la idea. Primero la creatividad libre, R, luego el filtro crítico, L. Hay que estar cómodo con la ambigüedad al principio.
con los bocetos que no son perfectos. Y esto no es magia, ¿eh? Tiene que ver con la neuroplasticidad. El cerebro cambia físicamente con la práctica, con el enfoque. Lo de úsalo o piérdelo es literal. Ahora, esa intuición del modo R, por muy potente que sea, no es infalible. Y aquí es donde meten el tema de los sesgos cognitivos, como errores del sistema, ¿no? Exacto. Son como bugs en nuestro pensamiento. Patrones que nos desvían de la lógica de forma predecible. Y uno de los más peligrosos es el sesgo de confirmación, el de buscar lo que ya creemos. Justo. Tendemos a buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras ideas. Y lo que las contradice, o no lo vemos o lo descartamos. Es como si el cerebro quisiera proteger lo que ya piensa. Pero eso es una trampa para no aprender nada nuevo. ¿Cómo luchamos contra eso? La clave es buscar activamente la desconfirmación. En lugar de preguntarte, ¿qué apoya mi idea?, pregúntate, ¿qué la tiraría por tierra? ¿Qué tendría que pasar para que yo estuviera equivocada? Darle la vuelta. Sí. Y buscar a propósito opiniones contrarias, esforzarte por entenderlas de verdad. Mencionan otros sesgos como la necesidad de cierre, esa prisa por decidir algo para quitarnos la incomodidad de la duda. Sí, eso pasa mucho. O el anclaje, como un número que has visto antes, aunque no tenga nada que ver, influye en tus cálculos después. Maya. Y también hablan de una falacia de reducción simbólica. ¿Eso qué es? Es la tendencia a simplificar demasiado las cosas complejas. Creamos modelos mentales, símbolos, que se dejan fuera detalles importantes. Nassim Taleb lo llama el pliegue platónico. Te enamoras de tu modelo simple y olvidas lo complicada que es la realidad. Dan un ejemplo un poco técnico de una guerra antigua de interfaces de ordenador. Ajá. Estaban obsesionados con qué tipo de ventana era mejor y no vieron venir lo gordo, la World Wide Web, discutiendo detalles sin ver el cambio de paradigma. Madre mía. Las consecuencias de estos sesgos pueden ser tremendas. Malas decisiones, errores gordos. ¿Qué más podemos hacer para estar alerta? Pues además de buscar la desconfirmación, sugieren varias cosas. Aceptar que las cosas raras, los cisnes negros, pasan, aunque sean improbables. Aprender a vivir con la incertidumbre. Resistir esa necesidad de cerrarte más rápido. A veces, lo mejor es esperar a tener más datos. Paciencia. Y ser conscientes de que la memoria no es una grabadora, es una reconstrucción. Así que hay que apuntar lo importante y algo clave. Rodearse de diversidad. Diversidad. ¿En qué sentido? Diversidad de pensamiento. Mencionan que distintas personas, ya sea por generación, usan los arquetipos de House, Strauss, Boomers, X, Millennials, o por personalidad. Hablan de modelos tipo MBTI, introvertido, extrovertido, etc., pues tienden a tener distintos puntos ciegos, diferentes sesgos. Claro. Un equipo con gente variada es menos probable que caigan los mismos errores de pensamiento grupal. La diversidad no es solo ética, es una ventaja cognitiva. Tiene mucha lógica. Pero además de estos sesgos más, digamos, intelectuales, mencionan algo más, digamos, primitivo. El cerebro reptiliano, nuestras reacciones instintivas. Exacto. Esas respuestas automáticas, lucha, huida, quedarse paralizado, a menudo ligadas al territorio, a la agresión, y pueden secuestrar nuestro pensamiento racional, sobre todo si estamos bajo presión. La furia al volante sería un ejemplo, ¿no? El ejemplo perfecto. Una reacción territorial totalmente desproporcionada. O esa anécdota te cuentan de unos estudiantes de seminario. Es tremenda. ¿Cuál? Iban con prisa a dar una charla sobre el buen samaritano, y por el camino pasaron de largo sin ayudar a alguien que fingía necesitar ayuda. La presión nos quita humanidad. Teresa Amabile habla incluso de la resaca de la presión. La creatividad baja no solo durante la presión, sino también los días después. Qué fuerte. Entonces, la clave es detectar esa reacción visceral y parar, hacer una pausa. Esa es la idea central. Reconocer esa ola de emoción, ese impulso instintivo, y en lugar de reaccionar en automático, crear un espacio, un momento para que el neocórtex, la parte pensante, tome el control. El mantra sería: confía en tu intuición, pero verifícala. No la ignores, pero pásala por un filtro racional. Cuestiona tus suposiciones. Preguntarse, ¿y si fuera al revés? Exacto. Sé consciente de cómo tus expectativas pueden estar coloreando lo que ves. Vale. Hemos visto cómo funciona la mente, sus modos, sus bugs. Ahora, ¿cómo podemos ser más activos, más deliberados al aprender?
Insisten mucho en planificar. Sí, defienden un enfoque más estructurado. Por un lado, usar objetivos SMART, que tus metas de aprendizaje sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo. Nada de quiero aprender a programar en general. Exacto. Mejor algo como quiero hacer una web básica con HTML y CSS en 3 meses, dedicando 5 horas a la semana. Mucho más concreto. Y también mencionan un plan de inversión pragmática, un PIP. Suena a economía. Es que es una metáfora financiera. Trata tus conocimientos como una cartera de inversión. Necesitas un plan. ¿En qué habilidades quieres invertir? Diversificar. Combinar cosas seguras con otras más nuevas, más arriesgadas. Revisar la cartera de vez en cuando. Y sobre todo, invertir regularmente. Dedicar tiempo al aprendizaje de forma constante. Me gusta la analogía, sí. Y dentro de ese plan, ¿qué técnicas concretas nos dan para que el aprendizaje sea más efectivo? Mencionan varias. Una muy práctica para leer es el método SQ3R. Son 5 pasos. A ver, survey. Explorar el texto antes de leer. Títulos, resúmenes. Question. Hacerte preguntas sobre qué quieres aprender. Read. Leer buscando las respuestas. Recite. Intentar recordar y resumir lo leído con tus palabras, sin mirar. Y review. Repasar tus notas de vez en cuando. Vaya, convierte la lectura en algo muy activo. Mucho más. Dejas de ser un receptor pasivo. Te implicas. Suena más trabajo, pero seguro que se queda mucho más. ¿Alguna otra técnica potente? Los mapas mentales. Los de Tony Buzan. Esos diagramas para explorar ideas y conexiones de forma visual, no lineal. Conectan genial con el modo R. Sí, los conozco. Lo curioso es que dicen que hacerlos a mano suele ser mejor para aprender que usar un software, por la implicación física. Ah, mira, qué detalle. Y luego una técnica que es potentísima, aprender enseñando. ¿Explícale a otro? Exacto. El simple hecho de intentar explicar algo a alguien, aunque sea un pato de goma en tu mesa, lo llaman rubber ducking. ¿En serio? ¿Robert Ducking? Sí. O escribir un post, documentar algo, preparar una mini charla. Te obliga a ordenar tus ideas, a ver dónde tienes lagunas, a estructurar el conocimiento. Enseñar es una de las mejores formas de aprender. Todo esto apunta a que el aprendizaje de verdad es activo. Viene de hacer cosas, ¿no? De la experiencia. Absolutamente. Insisten mucho en la importancia de jugar, de experimentar. Citan a Seymour Papert, el del construccionismo. Aprendemos mejor cuando construimos cosas que nos importan, cuando manipulamos, probamos, nos equivocamos, en un entorno seguro. Crear ese entorno seguro para fallar. Eso parece fundamental. Totalmente. Usar plantillas, kits de inicio, tener sistemas de control de versiones para poder deshacer errores fácil. Todo lo que quite coste al fallo anima a explorar. Y aquí conectan con lo del juego interior de Timothy Gallwey. La clave es bajar las interferencias internas, la autocrítica, el miedo. La vocecita interior que te machaca. Esa misma. Y enfocarse en la conciencia sin juicio. Solo observar qué pasa, sin juzgar. Y en el feedback de la situación. Menos juicio dentro, más atención fuera. Y mencionan algo alucinante sobre la imaginación. Que podemos como programarnos para tener éxito. Es una idea muy potente, sí. Gallwey habla de grooving, de crear como surcos neuronales practicando mentalmente. Los atletas de élite lo usan todo el tiempo. Visualizan. Es verdad. Pues podemos hacer lo mismo. Visualizar que resolvemos ese problema, que escribimos ese código bien. Incluso imaginarnos actuando como un experto al que admiramos. Como el cerebro no distingue muy bien entre algo real y algo imaginado muy vívidamente, podemos usar la imaginación para ganar experiencia virtual, por así decirlo. Vaya, hemos tocado un montón de puntos clave hoy. Si tuviéramos que resumir la esencia, hemos visto que aprender es un viaje por etapas, Dreyfus, que hay que equilibrar lógica, modo L, e intuición, modo R, que es crucial reconocer nuestros sesgos y gestionarlos, que planificar el aprendizaje ayuda, SMART, PIP, que técnicas como SQ3R o mapas mentales son útiles, y sobre todo el valor de aprender haciendo, experimentando y viendo el fallo como parte del camino. Me quedo con esa cita de Plutarco que decían, la mente no es un recipiente que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Preciosa imagen, sí. Y quizá, para mantener ese fuego vivo, vale la pena pensar en una última idea. Más allá de ser experto, está lo que Suzuki Roshi llamaba la mente de principiante.
mente de principiante. Esa capacidad de mirar las cosas con curiosidad, con apertura, sin dar nada por sentado, como si fuera la primera vez que lo ves. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo podemos, incluso siendo expertos, cultivar esa mente de principiante para seguir aprendiendo, para cuestionar lo que creemos saber y no quedarnos atascados? Es una pregunta profunda, sí. Quizá una forma de empezar sea sencilla. Elegir una sola idea o técnica de las que hemos hablado hoy y probarla esta semana. ¿Qué tal dedicar 15 minutos a un mapa mental sobre algo que te interese? O simplemente practicar esa pausa antes de responder a ese email que te crispa. Pequeños pasos. Exacto. El aprendizaje al final es eso, un viaje constante de pequeños pasos y descubrimientos. Cuadernos de conversaciones.